19 le dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, antes, cuando no le conocíamos al Señor, presentábamos nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro espacio, nuestra casa, nuestra gente, y todo lo presentábamos para la iniquidad, porque todo lo que no tiene que ver con el Padre pertenece al enemigo o a las iniquidades que vienen de herencias pasadas. Cuando tú escuchas la palabra iniquidad, se refiere a todo el bagaje que tú cargas de tus experiencias pasadas, ¿ok? Entonces, de esa forma avanzamos al principio número 2. Quiero de esta manera hacerles acuerdo que el principio número 2 para desarrollar, ahí está, avanzamos. Dice la palabra en Efesios 3:16, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes y de ánimo. Le pido por medio del espíritu con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, tome en consideración que el apóstol está escribiendo directamente a nosotros. Es una carta hecha para los creyentes. ¡Qué hermoso! Que ya pidió por nosotros. El apóstol ya pidió porque nos fortalezcamos. El apóstol pidió porque tú y yo tomemos la determinación de estar fortalecidos, ¿cierto? Entonces, recordemos, y el primer principio es este. Ya habíamos visto introducción, lo que implica la pureza, lo que implica el proceso tuyo de caminar en este proceder interno y de una determinación de cambio. Sin embargo, el primer principio es este: hasta que no desarrolles tu ser interior, no vas a tener éxito permanente ni en tu vida cristiana o en nada que trates de completar o alcanzar, ¿cierto? Edificando en Jesucristo tu vida como la roca. Este es el primer principio y habíamos visto una serie de gráficas, vimos una casa edificada en la arena, 3 casas que se derrumbaban totalmente. Recuerda que vimos casas edificadas también en la roca. Mira, ahí está, cargamos absolutamente con todo el bagaje del pasado y por más impecable que tú creas, siempre vas a tener al lado una cadena de maldición. Por eso es importante que tú comprendas que debes desarrollar tu ser interior. Este es el primer principio, ¿sí? Ahora vamos entonces a ver el segundo principio para desarrollar tu ser interior. ¿Y cuál es? El segundo principio es que tú y yo debemos entender que el pecado reemplazó la perfección por imperfección. Esta imperfección generó corrupción o maldición y el hombre empezó a ser víctima de ella. Ahí empezó. El primer principio te dice que tú debes inclinarte a un proceso. Y una vez que entras en el proceso de purificación o de cambiar tu antigua manera de vivir por la renovada en Cristo, debes desarrollar un concepto de que la humanidad entera nace con pecado. Ahí están siendo destituidos Adán y Eva por desobedientes, ¿cierto? Dice así, menos del árbol del bien y del mal, no comas del fruto de este árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Si ves, eso es lo que nos pasó. Literalmente el hombre nace muerto y es entender este concepto. Este es el segundo principio para que podamos desarrollar el poder de la pureza. Al hombre le dijo, dice, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste tomado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Ahí está la condición en la que todo ser humano
en el momento de la concepción en el vientre de tu madre, ya nacimos con pecado, ya nacimos con esta condición, nacimos con esta vaciedad, nacimos con esta ruptura. Entonces es importante que tú entiendas que el pecado reemplazó la perfección que Dios quería para nosotros, ¿sí? Nacemos con este sentido de desobediencia, nacemos con el fruto comido. Así nacemos nosotros los humanos en esa condición de desobediencia, ¿sí? También dice que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Adán y Eva, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, ¿sí? Tú hubieses hecho lo mismo, que pecar, desobedecer, tentarnos, merodear, oler el pecado. En este caso ellos el árbol, el fruto no se sabe cómo era ni qué nombre, no se sabe si en sí fue un fruto o una condición de desobediencia. Simplemente sabemos que desobedecieron y eso es pecado. No teníamos a Jesús. Entonces dice que en consecuencia Jesucristo fue y será vital para la humanidad. Si ves ahí un Adán todo determinado a hacer lo que quiere, como un aspecto de cinismo, pero ahí está Jesucristo también. Desde el mismo momento de la creación, Jesucristo estuvo presente en nuestras vidas. Y entonces nacemos con esta maldición de pecado. La desobediencia causó la ruptura de la relación con Dios. La desobediencia de quién? De Adán y Eva. Nosotros entendemos que nunca debemos dar por hecho, ¿cierto? Se sobreentiende entonces que nacemos con pecado. Se sobreentiende que cargamos un bagaje de maldición, no solo de nuestras terceras y cuartas generaciones, sino de todo lo que produzcamos a partir de nuestra vida. ¿Se sobreentiende eso? ¿Y qué tal si la gente no le amanece? Porque muchas veces pueden hablarte de esto todo un mes, todo un año, pero no trae salud la palabra a nuestra vida. Entonces es importante que este proceso nosotros enfoquemos y tengamos, le pido a Dios que tengamos la escucha activa de que tú te sientes y medites y tomes nota y abras tu Biblia y compares y hagas conciencia que necesitas vivir este principio. Sí, es un principio fundamental. La ruptura de la relación rompió el pacto de paz entre Dios y el hombre. No hay pacto de paz ya. El único que a nosotros nos conduce a activar el pacto es Jesucristo. Y entonces tú le cantas, le alabas, le adoras y haces pacto. ¿Con quién? Con el Dios de pactos, ¿sí ves? Pero el Dios de pactos rompió por la desobediencia, esa ligadura es unión, ¿sí? Entonces, en ese mismo momento, tú entiendes que necesitas activar tu condición de hijo y de hija. Al no existir un pacto, Dios dejó de estar comprometido con el hombre. Dejó de estar comprometido con el hombre. Pero nos da una oportunidad, ¿no? Dice, también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente y el último Adán, espíritu que da vida. O, llamado así, Jesucristo, el segundo Adán. El segundo Adán es el que vino a restituirte todo lo que el primer Adán te robó. ¿Qué te robó? Primero, la vida eterna. Te robó provisión, te robó bendición. Y lo más importante, el primer Adán nos robó la relación con Dios. Por eso al hombre le cuesta relacionarse, porque está intrínseco dentro de nosotros esa condición, esa ruptura. Entonces les cuesta doblar rodillas, les cuesta orar, les cuesta creer. Y no hablo por nosotros, hablo por la gente del mundo que no le tiene a Cristo. Sin embargo, nosotros los creyentes, ¿sabes qué hacemos? Entramos en un proceso. El proceso hace que tú empieces a depender y cambies la antigua naturaleza por la nueva. ¿Que es fácil? No. Es exactamente lo mismo que nosotros vivimos, lo mismo que nosotros vivimos en el vientre de mamá. La madre se desgasta.
Es absorbida todos los nutrientes, el calcio, las vitaminas, la energía. ¿Por qué? Porque se está multiplicando un ser viviente dentro de ella. Así nosotros sufrimos esa metamorfosis en el espíritu. Es exactamente lo mismo, pero en el espíritu. Recuerda que Satanás le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que vas a morir si comes de ese fruto. Y ella tan exagerada, yo me imagino que ya vino con una actitud de crítica y de juzgar y de queja ante Dios, porque le dijo sí, hasta dijo que ni le topemos al árbol, y el padre no dijo eso. Ahí nace en la mujer una condición de exageración, de aumentar las cosas. Ella ya venía con una carga de descontento e inconformidad. Pero literal, el hombre iba a morir si comía o desobedecía. ¿Cómo? Espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente el hombre entonces estaba determinado a morir. El abismo que se abrió entre Dios y el hombre causó un vacío. Este abismo, esta ruptura, esta desobediencia, este sentido de que el Padre dijo a Dios, no puedo acercarme. Yo por santo, por puro, no puedo. Ahí está el abismo. Si ves, entonces el hombre comenzó a llenarlo de pecado, comenzó a llenarlo de ego, de autosuficiencia, de autocomplacencia, de orgullo, de altivez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué estás llenando? ¿O con qué llenaste tu vida antes de venir a Cristo? Todo eso tiene que dar un retroceder. ¿Ves? Dice también que desata una reacción de pecado en cadena de generaciones en generaciones. Ahí estamos, frente a ese abismo imposible de cruzar. Y de hecho, no es que el hombre busque cruzar ese abismo. El hombre, hablo del hombre, de la persona, hombre y mujer que no tiene a Cristo. El que no le tiene vive ese abismo y no se da cuenta, porque ese espacio suplió. ¿Con qué suplimos? ¿Con qué supliste? ¿Con qué llenaste? A veces la baja autoestima con la que nacemos todos los seres humanos, nacemos con un ego extremadamente alzado y con un mal concepto de la persona en sí como ser vivo. Si ves, entonces desatamos cadenas de maldiciones y generamos para nuestros hijos lo mismo. Entonces dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado, por él, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Es decir, que a partir de Adán, todos nacimos con el mismo color, olor y sabor a pecado. Todos nacemos así. Y la gente tiene que entender que esa condición debe ser transformada definitivamente bajo procesos. ¿Sí ves? El hombre esclavo de Satanás, dice el versículo Juan 8:44, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. También dice la palabra de Dios que todos los que mienten son hijos de Satanás porque él es el padre de la mentira. Así que si tú y yo estamos permitiéndonos mentir, por más pequeña que sea la mentira, aún estás con esta genética torcida. Y eso no quiere decir que dejas de ser hijo. Eres hijo de Dios, somos hijos del Padre, pero así también estamos llamados y amonestados a tener un proceso de transformación y de bendición. Sí, dice que Satanás, por razón de la maldición, se convirtió en amo, dueño y esclavizador del hombre. Y el hombre, a su vez, se convirtió en siervo y esclavo de su nuevo amo. Esto es una realidad. Es decir, este principio hace que tú y yo comprendamos de dónde salimos y en qué condición está la gente que no conoce a Dios. Y aún de haber salido de esa condición de pecado, de muerte, de autosuficiencia, de autocomplacencia, de orgullo, de altivez, de egoísmo, todo para mí,
¿sí? Entonces, aún a ello nosotros tenemos que saber que necesitamos un principio de desarrollar nuestro ser interior para cambiar nuestra antigua naturaleza. Bajo la total obediencia y sumisión a los caprichos del enemigo. ¿Cuántas veces, como dijo el apóstol Pablo, a la verdad, lo que quiero hacer, no lo hago? Eso dijo, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y tanto no se refiere a esta carne, sino la carne se refiere a la condición de pecado en que nacemos. Esa condición que tiende a lo malo, que tiende a mentir, que tiende a la autosuficiencia, que tiende al egoísmo. ¿Sí? Que no queremos dar ni darnos. Con esa condición nacemos todos absolutamente. El hombre esclavo de Satanás, entonces, todo lo que Satanás le pedía o sugería hacerlo, lo comenzó a hacer sin reserva ni inhibición alguna. ¿Quién empezó a vivir sin reserva ni inhibición a lo que Satanás le pedía? Pues nuestros primeros padres, Adán y Eva, empezaron a suplir la adoración absoluta al Padre. ¿Cuál es la adoración absoluta al Padre entonces? Los altares, los atrios, ellos empezaron a construir altares de adoración, pero ¿a quién adoraban? Adoraban a su propio ego, adoraban a su propia instancia de sentirse complacidos. Ellos empezaron a aplicar un tema espiritual en algo que complacía su vaciedad. Entonces Satanás les pedía que hagan altares y ellos hacían. No mantiene la palabra de Dios esto que yo les estoy diciendo, pero se intuye y varios estudios que han hecho las personas que someten a la palabra de Dios su inteligencia, entonces se sobreentiende que Adán y Eva fueron los primeros en levantar altares de adoración para el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una necesidad de adoración. Usted se imagina lo que es salir de la presencia del Dios vivo y empezar a vivir sin él. La visitación que él tenía todo el tiempo de acercarse al jardín del Edén, hablar con ellos cara a cara, mimarles, jugar, conversar y toda esa relación hermosa. Tampoco la palabra de Dios nos dice los detalles de cómo ellos vivían, pero nos da a entender que tenían una relación óptima. Sin embargo, hicieron todo aquello que Satanás les pedía. Hasta el día de hoy, se nos ocurre cualquier situación y la hacemos y no preguntamos a Dios. Esto es hacer sin reserva ni inhibiciones. Lo que Él te diga, lo que te viene a la mente. Preguntaré al Padre entonces. Desde luego, el creyente pregunta, llama, busca en la palabra de Dios. Silvita, estoy en esto, ¿voy o no voy? ¿Hago o no hago? Y no es que yo les determino, haz esto y esto no, pero sí formamos parte de una espera en el Padre. Sí toma una dirección y se le dice, sabes que la palabra dice esto, pero tú decides. Y cuando tienes paz es que decides lo que tú has planificado. Entonces, el hombre esclavo de Satanás actúa como una marioneta que es manejada por sus manos. Ahí está el titiritero con sus manos haciendo del hombre que no le tiene a Cristo lo que él quiere. Así venimos. Entonces, este segundo principio es que tú y yo entendamos que necesitamos soltar y salir de esa herencia con la cual nacemos. Marcos 7 del 20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está. Por eso es que hay que cuidar el corazón, porque ahí está la vida donde el Padre puso para ti vida. Y ese corazón viciado
lleno de todo lo que está aquí. Tú y yo tenemos una vida privada. Tú y yo tenemos una vida personal. Y esa vida nadie sabe lo que hacemos, ¿cierto? Solo Dios, pero muchas veces el enemigo ha puesto en nuestra mente, nadie te ve, nadie te oye, no importa. Y la gente empieza a vivir haciendo extorsión, mintiendo, robando y dice, yo me merezco, ¿sí? Y esto se refiere a las personas que no le tienen a Cristo. Pero nosotros que le tenemos, ahí está, porque es importante que este principio se active, porque tenemos que saber que hay que desarraigar esa antigua naturaleza para poder disfrutar del poder que nos da la pureza. Deme, por favor, leyendo, María José, este versículo. Ya, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. No heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Las personas que practican esto, pero que no tienen la intención de conocerle al Padre. Por eso es importante que nosotros entremos en este hermosísimo proceso para que luego tú seas reflejo y luz. Tal es así que el apóstol Pedro ni siquiera hablaba. Solo él pasó y su sombra sanó por el poder de la pureza que estaba en él. Si ves, de la misma manera nosotros tenemos que ser conscientes de que en alguito de esto hemos de haber estado. Alguna vez has de haber tenido celos, alguna vez has de haber tenido pleitos, te enemistaste con alguien, fuiste víctima de hechicería, estuviste en contiendas, disensiones, envidia, ¿sí te das cuenta? Entonces necesitamos depurar de vez en cuando. Así como tú abres tu closet cada 6 meses, cada año, y limpias y dices, esto ya no me pongo, y hacemos una clasificación. De la misma manera tenemos que hacer para nuestro ser interior y ser intencionales en salir de esta condición. No es fácil, pero el Espíritu Santo nos da ese poder, amor y dominio propio. No podemos decir tampoco que desde que tú le conociste a Dios, o yo no puedo decir que desde que le conocí a Dios hasta aquí, ¿no he sido transformada acaso? ¿No has sido tú trastocado en el tiempo de adoración en su palabra? Algo de haber hecho, porque está escrito que la palabra de Dios produce algo en ti, no vuelve vacía, ha de cumplir el propósito por el cual el Padre la mandó a tu corazón y a tu vida. Entonces no es en vano que tú estás aquí, sentado, conectado, escuchando, sabiendo que esto que tú estás haciendo ahora, estás edificando tu templo real, estás edificando tu casa verdadera. ¿Cuál es esta? Los edificios celestiales de los que habla la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo te congregas? ¿Cuánto tiempo alabas? ¿Cuánto compartes de él? Todo, todo absolutamente. El cuadernito que tú compras, el esferito, el lapicito, el entusiasmo con el cual te sientas y anotas, las conferencias, charlas y capacitaciones, todo eso equivale a la construcción de tu vivienda real. Esto es temporal. Cuando de aquí nos vayamos, no nos llevamos absolutamente nada. Nos vamos como nacimos, ¿cierto? Y más allá de eso, ni siquiera este cuerpo. Nos vamos con alma y espíritu. Entonces nuestro cuerpo será transformado. Nuestro cuerpo será renovado y tendremos esa naturaleza con la que un día el Padre soñó que tengamos, y de hecho Él nos mandó a Cristo para que vivamos esa naturaleza. El siguiente punto, en cuanto al segundo principio para desarrollar tu ser interior o vivir la pureza como tal, el poder de la pureza, es la redención. La redención es un concepto de la doctrina cristiana que se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo, el sacrificio único, vasto, nadie más, solo Él,
para con su pasión y muerte salvar a la humanidad y abrirle las puertas del reino de los cielos, que habían sido cerradas por el pecado de la desobediencia de Adán. El segundo Adán yace aquí, listo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es súper importante que nosotros avancemos en procesos. No se olvide que el próximo domingo estamos cerrando con el tercer principio que nos conduce hacia la vida del poder de la pureza, y acto seguido empezamos cómo influye la amargura para estorbar tu pureza. A veces pensamos que no, o le conjeturamos a la amargura tan solo como una persona hostil, apartada, pero no, se amplifica a entender muchas cosas de nuestro ser interior. Entonces el amado Jesús nos viene a enseñar todo aquello que estorba para que tú conozcas el verdadero sentido porque tú y yo estamos aquí. En este sentido, Jesucristo muerto en la cruz es considerado el redentor de los hombres porque él murió, estuvo 3 días en el infierno y resucitó. La razón y la causa primero por la que él estuvo en el infierno, la primera es porque bajó a recoger a todos los que antes de él murieron creyendo en él, en Jehová y en su palabra. Estaban estos muertos en el lugar que se llama, ¿cómo es? El lugar donde Abraham, el seno de Abraham, ahí hay un lugar en donde el Señor le puso el seno de Abraham, en el infierno o en el Hades, dividido por un abismo gigante donde los que murieron sin amar, sin adorar y sin creer en Dios estaban ahí penando en lo que se conjetura el infierno, mientras que los muertos que conocieron la palabra, ahí estaría el sucesor, estuviera David, Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, Esther, Sara, Débora y todos aquellos los que se habla de los importantes de la fe en Hebreos. Ahí está un sinnúmero de nombres. Ellos fueron recogidos por Jesús y llevados a la gracia del Padre. Y la segunda razón que nuestro amado Jesucristo estuvo ahí fue porque pagó ya ese lugar que nosotros merecíamos. Así que tú tienes que ser consciente de que el infierno ya nunca va a ser tu casa. Gloria a Dios. Y esta es la buena nueva. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. ¿Qué? Que Jesucristo murió para darnos vida eterna en esa cruz. Entonces dice, así entendida es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Dice la Biblia al respecto que en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Es necesario que sea derramada la sangre? Sí, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. En el Antiguo Testamento tenían que degollar a un animal de año en año los sacerdotes, y si el sacerdote no estaba puro, no tenía pecado, no tenía maldad, era apto para ofrecer sacrificio. Si el sacerdote también estaba haciendo cuentas chuecas, entonces moría indefectiblemente. Y él entraba atado con una soga en la cintura y con unas campanitas que daban sonido de que estaba vivo. Y si es que él era fallida su vida de testimonio íntimo, ahí está lo que te digo, solo Dios te ve y tú en la intimidad entras en un proceso de cambio. Era alado entonces, si estaba muerto por alguna situación que falló, entonces ya murió y ahí quedó su vida. Importante entonces que tenía que ser degollado por el pecado de toda la nación. Ahora, ¿cómo hubiese sido hasta hoy si es que Cristo no hubiese sido ese sacrificio vivo? La tierra estaba atestada de animales degollados. Sin embargo, Jesucristo dijo, yo me presento, el Cordero inmolado. ¿Sí ves qué quiere decir inmolado? Enharinado,
porque antes para que el sacrificio esté más blanquito, más bonito, le ponían harinita para presentarle blanquito al Padre el sacrificio. Entonces ese sacrificio puro y sin mancha y sin pecado, Jesucristo el que cambió su vida por la nuestra, por la tuya y la mía. Ahí está la redención. Ese abismo, entonces, el único puente es Jesucristo. Todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida pasada, llenamos ese abismo de activismo, de trabajo, de estudios, de preparación. Y con esto no te digo que sea malo, pero eso no puede suplir quien tú eres. Ni tu carrera, ni tu profesión, ni tu dinero, ni lo que hoy estás haciendo, ni tus emprendimientos, ni tu buen léxico, nada suple lo que es verdaderamente la unión entre Dios y los hombres. Esa unión es Jesús, es el único camino, verdad y vida, es el puente que te lleva a la salvación. Esto es importante que aclaremos y hablemos, porque la gente muchas veces, no nosotros, ¿cierto? La gente que no le tiene, no sabe. Piensan que la relación con Dios o el conocerle al Padre es una religiosidad que me niega a hacer las cosas que yo quiero. Yo no soy creyente o no soy cristiano o no me hago hermanito o no soy aleluya, no levanto la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque me obliga a dejar las cosas que me gustan. Pero eso no es. Es otra de las mentiras de Satanás. No tenemos una religión, vivimos una relación que nos orilla a la obediencia y a la intimidad. ¿Cierto? Cuando tú entras en la intimidad, cuando procesas tu devocional, cuando escuchas los audios, cuando abres la Biblia una vez al día y le preguntas, háblame, estoy extenuada, estoy angustiado, quiero una respuesta. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Me puedes hablar? En el nombre de Jesús te lo pido, porque todo tienes que pedir en el nombre de Jesús. Entonces, abres la palabra de una manera ordenada, porque dice la palabra de Dios que tenemos un Padre ordenado, que hace las cosas decentemente y con orden. Cuando la gente coge y hable la Biblia y dice, a ver, aquí me va a hablar el Padre, y ponen el dedito y el Señor dice, y entonces Judas se ahorcó. Ahí está. Entonces dice, wow, tengo que ahorcar. No, no habla así el Señor. El Padre te habla de manera metódica, como lo venimos haciendo con el devocional, cuando tú escuchas y no lo que dice el pastor mexicano que nos ayuda y nos servimos de ese devocional, sino es una guía básica y escueta de lo que debe ser para nosotros el devocional y la búsqueda de ese Padre, de esa intimidad. Jesucristo entonces es el único camino, verdad y vida que une ese abismo y es el puente, el único. No existe otro camino y es Él. Esto es lo que tú y yo tenemos que entender. La maldición fue derrotada en el mundo espiritual y la bendición vino a ocupar ese lugar. El hombre solo tiene que creer y apropiarse de la bendición a través del arrepentimiento, por favor. Es renunciar a ser esclavo de Satanás y decidir ser libre en Cristo para cumplir el propósito original de nuestra creación, el cual es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Glorificarle. Alguien me dice, no sé para qué viene este mundo, no sé para qué nací, estoy en una crisis existencial. ¿Han escuchado? ¿Ves? La gente está así porque no tiene esa saciedad de Dios, está en una vaciedad. Entonces, para nosotros lo más importante es que nacimos para glorificar al Padre en todo lo que hagamos. Como padre, como madre, como hija, como hermana, como ciudadano, como transeúnte, en todo lado donde tú vas, glorificas al Padre. ¿Sí? Le haces tu honor, tu rey, le honras, le respetas, le das reverencia en todo lo que hagas, eso es todo. Y disfrutas de su presencia para siempre. Eso hizo Jesucristo. ¿Tú crees que Él quiso
suavito subirse a esa cruz? No, él dijo, Padre, si tú puedes pasar de mí esta copa, Padre. Entró en el Getsemaní, por favor, en esa prensa, porque tú sabes que la palabra Getsemaní es prensa. Así, gota a gota sudó el dolor y dijo, yo me expongo. Algo que tú y yo estábamos determinados a pagar, ir al infierno y asumir las consecuencias de Adán y Eva. Él dijo, no merecen porque los amo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Padre. Y la muestra más grande de misericordia es la sangre de Jesús. Entonces el creyente no es perfecto, pero está llamado a vivir procesos. Y gloria a Dios por las personas que están en proceso de pastoral, en proceso de crecimiento, en proceso, si no empiezas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo es empezar y tomar una determinación de cambio para que disfrutes y vivas todo eso hermoso que el Padre tiene para ti y para mí. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Impresionante entonces, hermosa familia, saber cómo nos conduce el Señor a vivir estos procesos. Yo estoy agradecida con el Padre por este tiempo y por esta temática. Es el fin entonces, y así hemos terminado con Gálatas.